La procesión de los muertos, la Asgardsrayen, la cacería salvaje del norte. Y si te dijera que, en los países nórdicos, hay una procesión fantasma que arrasa pueblos enteros. Y que escuchar sus cuernos es una mala señal para todo un invierno. Lo peor no es que pase volando por el cielo, lo peor es que se lleva a los vivos. Hoy vamos a entrar en una de las tradiciones más antiguas, oscuras y documentadas del norte de Europa, la Asgardsrayen, también llamada Wild Hunt o cacería salvaje. Un fenómeno que aparece en crónicas medievales, diarios de sacerdotes del siglo XVII, recopilaciones folclóricas de Noruega y Dinamarca, y en mitología germánica que se remonta, literalmente, a la Edad de Hierro. Lo interesante es que casi todos los pueblos nórdicos describen lo mismo. Un ejército de muertos, liderado por un dios o un espíritu, que atraviesa los cielos como un huracán que grita. Y hoy vas a ver por qué esta historia no es solo un mito. Hay registros, testimonios y patrones que siguen apareciendo siglos después. Abrimos un bucle, ¿por qué tantas culturas del norte describen exactamente el mismo fenómeno? Eso lo verás justo después de entender qué es esta procesión, y por qué la gente todavía evita ciertos sonidos del viento en las noches de tormenta. ¿Qué es realmente la Asgardsrayen? La palabra Asgardsrayen proviene de dos términos nórdicos antiguos. Asgard, el mundo de los dioses, especialmente los dioses Aesir de la mitología nórdica. Rey, cabalgata, procesión o viaje. Juntas, significan algo como, la cabalgata proveniente del mundo de los dioses. Este concepto aparece en escritos noruegos del siglo XIII, como en las sagas que recogen creencias precristianas. Crónicas islandesas y manuscritos recogidos por eruditos como Snorri Sturluson. Folclore noruego y danés compilado por Peter Christian Asbjørnsen y Jørgen Moe en el siglo XIX. Registros etnográficos en regiones escandinavas donde la leyenda permaneció viva hasta el siglo XX. Lo interesante es que, aunque cada región tiene su versión, todas coinciden en elementos clave. Una procesión nocturna, compuesta por almas de los muertos, guerreros caídos o espíritus errantes. Liderada por una figura poderosa, en algunos textos, Odín. En otros, una mujer llamada Guro Risetova, en otros, un espíritu regional. Acompañada por perros espectrales, cuernos, gritos y un viento tan fuerte que se decía que rasgaba las nubes. Y lo más inquietante, la creencia profunda de que si la procesión pasaba sobre tu casa, alguien moriría en cuestión de días. ¿De dónde viene esta idea? El origen no es un invento tardío. Los expertos en mitología europea coinciden en que el concepto de una cacería espectral aparece desde las tribus germánicas de la antigüedad. Autores como Jacob Grimm estudiaron en el siglo XIX estas coincidencias en su libro Deutsche Mythologie y concluyeron que la Wild Hunt era un arquetipo común en Europa central y del norte. En la parte escandinava, el mito tomó la forma específica de la Asgardsrayen, más asociada a los dioses nórdicos, los muertos sin descanso, y los inviernos severos donde el viento parecía una voz. Para los cristianos medievales del norte, esta procesión era una mezcla peligrosa. Un recordatorio pagano que, sin embargo, se negaba a desaparecer. ¿Cómo describían la procesión los testigos? Muchos relatos provienen de zonas rurales noruegas donde, por siglos, se seguían contando apariciones cada invierno. En algunos casos, los sacerdotes locales las registraron porque los pobladores insistían que algo había pasado. Entre las descripciones más comunes. 1. Un ruido como un ejército galopando en el cielo. No era un viento normal. Era un estruendo que algunos comparaban a cientos de caballos atravesando un puente de madera. 2. Gritos, risas y aullidos. El folclorista noruego Modke Moe escribió que, en varias aldeas, los ancianos aseguraban escuchar voces humanas mezcladas con bramidos. 3. Perros enormes de ojos brillantes, siempre acompañando la procesión. A veces se les llamaba Garmhundr, perros del inframundo. 4. Una figura al frente. Aquí es donde cambian las versiones. En los relatos más antiguos, Odín, con su lanza Gognir. En versiones católicas del siglo XVII, un espíritu maligno o un líder de almas condenadas. En algunas zonas de Telemark, Noruega, Guro Risetova, una mujer fantasmal que iba vestida de negro y montada en un caballo oscuro. 5. Señales antes de que apareciera. Según la tradición, el aire se volvía helado, incluso dentro de las casas. Los animales se agitaban, especialmente los caballos. Las chimeneas emitían un sonido hueco, similar al de un cuerno.
Los noruegos creían que, si escuchabas esas señales, tenías que tirarte al suelo boca abajo para evitar que la procesión se llevara tu espíritu. ¿Qué significaba su aparición? Lasgardsrayen no era solo un fantasma legendario. Era un presagio. La gente estaba convencida de que anunciaba un invierno mortalmente frío, hambrunas, plagas en el ganado, o la muerte reciente de alguien del pueblo. En Dinamarca, existía una versión parecida llamada Oscorey, asociada a tormentas invernales. Los daneses del siglo XVII creían que ver luces extrañas en el cielo durante una tormenta era señal de que la cacería pasaba cerca. ¿Por qué la cacería se llevaba a los vivos? Según los relatos conservados por Asbjørnsen y Moe, si la procesión pasaba cerca de una persona que no estaba escondida o protegida, podía arrebatar su alma, dejarla catatónica por días, o hacer que la persona muriera en cuestión de horas. Los estudiosos actuales ven esto como crisis de hipotermia, alucinaciones producidas por condiciones extremas, o simplemente el miedo profundo que generaban las tormentas invernales. Pero para los pobladores antiguos, la explicación era mucho más directa. La procesión de los muertos te vio, y no te perdonó. Introducir un problema, desafío. Aquí es donde empieza lo raro. ¿Cómo es posible que versiones tan parecidas de esta procesión existan en Noruega, Dinamarca, Suecia, Islandia, Alemania, Inglaterra, sin que esas comunidades tuvieran contacto directo durante siglos? ¿Y por qué, en pleno siglo XX, todavía hay reportes de personas que afirman escuchar galopes en el viento durante tormentas en zonas rurales de Noruega? ¿O todo el norte de Europa compartía un miedo común muy específico? ¿O todos estaban escuchando lo mismo? Hay una explicación natural. Los historiadores plantean varias teorías. 1. Tormentas invernales que suenan como tambores. En zonas montañosas, el viento puede pasar por valles estrechos y generar sonidos que parecen voces, bramidos o incluso pasos. 2. Parálisis del sueño. Muchos relatos describen personas incapaces de moverse mientras escuchaban la procesión afuera. Esto coincide con síntomas de parálisis del sueño, muy común en regiones con inviernos largos y estrés. 3. Crisis comunitarias proyectadas en un mito. Los pueblos necesitaban una manera simbólica de explicar muertes súbitas, nevadas devastadoras o pérdidas de animales. Lasgardsrayen era una forma de entender lo inexplicable. 4. Raíces chamánicas y ritos vikingos. Investigadores de mitología comparada como Rudolf Simek han mostrado que muchas prácticas chamánicas del norte incluían viajes espirituales, animales guía, visiones durante tormentas, trance inducido por frío extremo. La procesión podría ser la imagen popular de estos rituales reinterpretada por siglos. Pero también hay casos contemporáneos. En entrevistas realizadas en comunidades rurales de Noruega en los años 1960 y 1970, varios habitantes aseguraron escuchar caballos durante tormentas, ver sombras en el cielo iluminadas por relámpagos, y sentir un olor extraño, como a quemado o tierra húmeda. Una mujer de la región de Setesdal dijo en una entrevista de 1968. No eran truenos, era como si alguien galopara encima de las nubes. Obviamente, esto no prueba seres del más allá, pero sí muestra lo profundamente arraigado que sigue el mito. El papel de Odín. Aunque no todas las versiones lo incluyen, muchas raíces del mito están conectadas al dios Odín. Dios de la guerra, de los muertos y del conocimiento oculto. En textos como la Edda prosaica, Odín recorre los mundos con su caballo Sleipnir, acompañado de cuervos y espíritus. Los expertos creen que la Wild Hunt era una forma popular de interpretar estos viajes divinos. Para la gente común, no era un dios en misión. Era un ejército fantasma que gritaba a su paso. La versión más aterradora, Guro Risetova. En la tradición noruega, especialmente en Telemark, Guro es la líder más temida. Una mujer condenada, vestida de harapos negros, montada en un caballo enorme, con un rostro que nunca se describe por completo. Se decía que ella tocaba una campana que anunciaba quién moriría en el pueblo esa semana. Aquí viene la parte más inquietante de toda esta historia. Según el folclore noruego, Lasgardsrayen no era solo para asustar. Era para reclutar. Cada invierno, la procesión buscaba nuevas almas para sumarlas al desfile eterno. Y la única forma de no ser arrastrado era tirarte boca abajo, cubrirte los oídos, evitar mirar al cielo, o rezar,
si eras cristiano. Pero había un detalle. Si la procesión pasaba sobre tu casa y dejaba caer un objeto, un hueso, una piedra o incluso un pedazo de ropa, eso era una sentencia. Significaba que alguien en esa casa ya estaba marcado. Hay registros escritos en los archivos noruegos donde familias aseguraban encontrar objetos extraños fuera de la puerta después de una tormenta. Para ellos, eso no era casualidad, era la firma de la procesión. Ese miedo fue tan fuerte que, hasta bien entrado el siglo XX, muchas casas rurales construían sus techos inclinados para que nada pudiera quedarse atrapado arriba. No por la nieve, por la cacería. Las Asgard's-Ryan no es solo una leyenda bonita para asustar niños. Es un conjunto de relatos, testimonios, registros históricos y tradiciones que cruzan siglos enteros del norte de Europa. Es mitología, sí. Es folclore, también. Pero también es un documento cultural sobre cómo pueblos enteros entendían el invierno, la muerte y lo desconocido. Y quizá lo más fascinante, y raro, es que, aunque la ciencia haya explicado el viento, las tormentas y la parálisis del sueño, todavía hay personas que aseguran escuchar pasos en el cielo cuando llega la temporada más fría. Quizá porque los mitos nunca se van del todo. O quizá porque algunos aún siguen cabalgando.